de... Gracias de corazón a todas y a todos ustedes. Prefiero hacer mi aportación sobre este tema que, coincidiendo, como ha dicho Pablo, hace unas semanas atrás en una reunión de los gerentes de los proyectos de competitividad territorial, que el BID, más exactamente el Fondo Multilateral de Inversiones dentro del BID, no es la misma cosa. El FOMIN hace operaciones más innovadoras que el BID y dentro del FOMIN, ahora que no me dio nadie, hay ideas más sustantivas sobre cómo trabajar desde los territorios. Todavía en el BID en general y sobre todo en Washington hay que seguir insistiendo desde la perspectiva europea, y ese es mi único mérito, insistiendo en que recomendemos a la gente política tal y como nosotros hacemos las cosas, no según se aprenden en Harvard. Hasta el año 45, hasta el año 1945, Estados Unidos es la historia de un pueblo que utiliza en promedio el 45% de protección de su industria naciente, hasta el año 45. Cuando Inglaterra, Francia, Alemania empezaron su proceso de despegue industrial, protegieron su industria naciente, con mecanismos arancelarios, con mecanismos industriales, con mecanismos de captación de recursos humanos, con espionaje industrial. La historia del desarrollo de los países que hoy son desarrollados no es una historia generada en el libre comercio, no lo es. Y por tanto, hay un alto grado de culpabilidad en consultores que vinieron a América Latina, a África, y que ahora incluso asesoran a la Europa del Sur, desde el Fondo Monetario, hablando de estas cosas, que no es como nosotros hemos hecho el desarrollo, ¿no? Mi historia es la de un consultor cuyos antecedentes siglos atrás se saquearon el continente, que con culpabilidad, sin embargo, decidió enfrentar un discurso hegemónico, hipócrita y falso. No hay otro mérito. Era como devolver la mano, ¿no? Es decir, a mí me ha ido bien así. Yo no he hecho un traslado de teorías. El año 85 yo trabajaba en una agencia de desarrollo regional, la primera que se creaba en mi pequeño país, al sur de España, Andalucía. Exportábamos en una fase muy primaria, poco grado de elaboración, había que diversificar, había que introducir elementos de innovación, todo lo que ustedes están haciendo. Y eso no se podía hacer simplemente diciendo libre comercio, disolvamos el Estado, privaticemos, el tema más complejo. Hubo que aprender a hacer cultura emprendedora, hubo que ir de la mano de gente que busca cómo encontrar escenarios para una inversión. Hubo que ir a buscar eso que es el emprendedor, no el rentista. El nuestro en España es un capitalismo muy rentista, que ahora tiene la crisis de la explosión de la burbuja inmobiliaria y la financiera. Nos va a costar salir. Y no tenemos la lucidez que ustedes ya tienen, que se tuvieron que vacunar de un recetario fundamentalista que no nos llevaba más que a caminos equivocados, ¿no? O sea, el mío no es un mérito, sino el de haber sabido escuchar cosas que ustedes me enseñaron. A mí me preguntan en Europa, y también hace una semana en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de su país, ¿cuál es el éxito de Rafaela? Lo tengo que explicar en la London Economics School, lo tengo que explicar en el Centro Internacional de Formación. Digo, miren, parece ser, yo lo escuché por acá, muchas veces que vine, que cuando llegan los inmigrantes dicen con independencia de que cada uno es de tal ideología, el laburo, el desarrollo, la manera de vivir de la gente, eso queda un poquito al margen de aquello, ¿no? Eso hoy los sociólogos lo llaman capital social territorial, más elegantemente, ¿no?
también podemos llamarlo hoy un acuerdo de base de rafaelinos y rafaelinas, ¿no? Que uno lo ha visto cuando ha asistido a los asados, que son los espacios de sociabilidad de ustedes, como los nuestros son las paellas o los toros o cosas más bestias, ¿no? Las paellas no, los toros sí. Cuando he estado con asados con gente o en ese pequeño quincho en el que Omar a veces nos invita a algunos ahí casi en la azotea de la municipalidad, ¿no? O con los amigos. Ese es un capital que se refuerza con el uso. No está presente. Por eso ustedes están como una buena práctica internacional, como un referente. A ello hay una capacidad emprendedora. El inmigrante se tiene que buscar la vida, ¿no? Mantener esa capacidad emprendedora, unida además a una capacidad de introducir elementos de innovación, de asumir entonces riesgos, es lo mismo que tomaba notas esta madrugada preparando algo de lo que el viejo Aristóteles decía cuando diferenciaba que una cosa es la crematística y otra es la oikonomía. La crematística, decía Aristóteles, no lo quiero decir de memoria, es la utilización de la propiedad y la riqueza para maximizar el valor del intercambio en el corto plazo. La economía, sin embargo, se refiere a la administración orientada a incrementar la riqueza de la colectividad en el largo plazo. Sí, son conceptos, como ven, diferentes que sirven para insistir en la diferencia decisiva entre un empresario innovador, de un lado, y un especulador o un rentista de otro, ¿no? Se trata, entonces, de una distinción clave. Si sumamos capital social, que facilita el acuerdo, la concreción de los acuerdos, capacidad emprendedora, elementos de innovación, ahí tienen la experiencia, ¿no? Y uno en el fondo sabe que es buen consultor si sabe escuchar. Muchas veces yo no decía nada nuevo que ustedes no estuvieran diciendo y tengo la impresión de que lo que van a ver ahora, luego cuando veamos qué es lo que se está haciendo, es casi la misma cosa, con una diferencia. ¿Sí? Ustedes la hacen y yo soy un narrador. Les agradezco que me hayan aceptado como narrador ilustre de una experiencia en la que ustedes son de verdad los que llevan adelante eso que decía Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Se hace camino al andar y al echar la vista atrás se ve lo que ya no se va a volver a pisar, porque hemos avanzado, ¿no? Como agradecimiento al agradecimiento, el que me hayan dado una especie de pasaporte de rafaelino me hace sentirme bien a gusto, ¿no? Ustedes saben que el desarrollo requiere inversiones al menos en estos 4 grandes ejes, ¿no? Requiere desde luego hacerlo desde los propios territorios donde se realiza la actividad productiva y la actividad de vida, que combina el consumo particular y los consumos colectivos, ¿no? Y ahí hay que hacer mucho en lo que se refiere a fomentar iniciativas empresariales, emprendedoras, de diversificación productiva, en infraestructuras básicas, tanto tangibles como intangibles. Capital social es en el fondo, una red intangible que facilita hoy la información, el intercambio de ideas, la innovación. Por tanto, es casi, por así decirlo, un intangible, una nueva infraestructura en la sociedad del conocimiento. Los servicios de desarrollo y de innovación empresarial para nuestro tejido productivo, compuesto por pequeñas, medianas empresas, algunas ya no tan medianas. Uno cuando viaja y le dan mantequilla en el avión y pone Ilolai, dice, mira tú, llega Rafaela lejos, ¿eh? Era Iberia, no era aerolínea. O sea que Schumacher hace mucho decía los pequeños hermosos, ¿no? No es el tamaño, es la capacidad de llevar adelante las actividades detrás de las cuales están
muchos esfuerzos, ¿no? Un sector financiero especializado territorialmente, todo esto requiere recursos de capital riesgo, de capital semilla. Probablemente tengamos que hacer esfuerzos en la incorporación de dicho actor. Por supuesto, un sector de conocimiento, que en este caso siempre hemos visto, Pablo lo reconocía, que hay como que hacer también un camino con ellos del sector empresarial para incorporar y lograr una sinergia mayor, ¿no? Y temas que me llevan a mí a decir desarrollo territorial es también desarrollo nacional. Es también algo desde arriba, no solo desde abajo, ¿no? Porque he estado dando un curso de 5 días, 20 horas, agotador, en la parte de economía que no se dedican a finanzas y que durante todos estos años han sido ninguneados y que ahora buscan un espacio dentro de lo que es la política nacional comprometida con el enfoque de clúster y el trabajo en las provincias y en los territorios. Para mí, desarrollo territorial es parte de la política nacional, ¿no? Tiene que haber una amigabilidad y lograr, al igual que hay un esfuerzo porque haya una buena coordinación privada-privada, privada-pública, que la haya también en pública-pública, con la madurez democrática que requiere el que haya apuestas de país que requieren incluso ejercicios de pactos suprapartidarios. Porque detrás de todo eso tiene que haber un sistema fiscal apropiado, un sistema que además tiene que ir avanzando hacia gravar actividades de tipo insostenible, a una política fiscal que se vislumbra en el horizonte, que no debe gravar tanto al trabajo, es decir, al esfuerzo de la gente o de las empresas, como a la forma en cómo esas son o no son de carácter sostenible. Y, por supuesto, toda una remodelación del marco jurídico apropiado para esta geometría variable de impulsar desde los territorios el desarrollo, ¿no? Que requiere también actuaciones de nivel provincial, de nivel federal. Y eso requiere inversiones, educación. Ezequiel lo decía para el caso de Sunchales, ¿no? Empezaron por la capacitación porque es el recurso fundamental, recurso humano, ¿no? Acceso a formación, nutrición, salud, que requiere también avanzar en lo que es el análisis de los mercados de trabajo, a la altura de las innovaciones que se realizan en las unidades productivas, distribución de ingresos, condiciones de trabajo digno, fortalecimiento de recorridos individualizados para que la capacitación esté en el papel de la mujer en la sociedad. Son aspectos en los cuales las inversiones son tan importantes como las que he citado en primer lugar. Y un desarrollo social e institucional, fortaleciendo las administraciones públicas en los diferentes niveles territoriales, revitalizando la sociedad civil, fomentando la participación ciudadana, creando redes sociales, fomentando la cultura emprendedora local. Más tarde hemos aprendido a que hay esta otra pata fundamental de que eso no es sostenible en un medio que es limitado, haciendo cualquier cosa. Por tanto, en un determinado medio, en un ecosistema, y la gestión integrada del medio ambiente y de la forma como los humanos utilizan el medio ambiente, que es lo que llamamos la cultura, patrimonio natural y cultural, como activos fundamentales y básicos del desarrollo y también del diseño de las actividades emprendedoras y de empleo. Esto requiere ser consciente de que todo se realiza